Quiero comenzar una vez con la serie. Estamos en las parábolas de Jesucristo y hoy vamos a hablar en lo que sería el fundamento sobre Jesús la roca. Y vamos a enfocarnos en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Pero esta parábola, y ya he explicado durante la semana lo que es una parábola son historias con una enseñanza bíblica, historias cortas con una enseñanza bíblica, que el objetivo es que las personas puedan escuchar y que puedan enfocarse en esa enseñanza. Y Cristo hablaba mucho en parábolas, cortas historias de asuntos cotidianos, cosas normales que la gente cotidianamente experimentaba, y Cristo lo que hacía era que Él hablaba de esta forma. Entonces eso es lo que estamos estudiando en esta serie, las parábolas de Jesucristo. Y una de las cosas que a mí me sorprende de vivir en el estado de California, y la primera vez que experimenté un terremoto aquí, y que experimenté otro, y a veces en la madrugada tú estás durmiendo, son las 3 de la mañana y te mueven la cama, ¿verdad? Y de repente hay momentos donde escuchas como un sonido anterior y sabes que algo va a pasar. Es como que se está moviéndose la tierra, no sé. Pero la primera vez que yo estuve en un terremoto, me acuerdo que la casa empezó a temblar. Y me acuerdo que yo dije, esto se va a caer, dije yo. Pero no se cayó. ¿Y saben qué? No se ha caído. Porque en el estado de California es mandatorio que toda construcción nueva sea antiterremoto. Y si tú vas a construir una pared nueva en tu casa o vas a tumbar algo y vas a hacer algo nuevo, los códigos te exigen de que lo hagas antiterremoto. Normalmente son unos zapatos de metal que se ponen cada cierta distancia. Y eso va pegado al piso con cemento especial, con plástico especial. Y aparte de eso, en las vigas normalmente son vigas de metal muy fuertes también que se ponen. Y todo esto te asegura que cuando ocurra un temblor de tierra, la casa se mueva, pero no se caiga. Sin embargo, yo he estado en lugares donde los terremotos me han asustado mucho y han habido grandes catástrofes. Y también sé de ciudades donde un terremoto tan solamente de 4 en la escala de Richter ha tumbado la ciudad entera, porque la construcción no estaba fundamentada de una forma que aguantara el movimiento sísmico o el movimiento brusco que la tierra hace cuando un terremoto ocurre. Y déjame decirte que la diferencia entre la vida y la muerte durante un terremoto es la fundación de la casa en que tú te encuentras. La diferencia entre la vida y la muerte de un terremoto es qué tan bien y qué tan fundada ha sido la base de la casa en que tú estás o el edificio donde tú estás. Si la base ha sido bien fundada, puede ser que se quiebren unas cuantas cosas, puede ser que se caigan unos cuantos asuntos y puede ser que hasta se caiga una pequeña pared, pero no se va a caer toda la casa, porque el terremoto no puede moverse en contra de la fundación que ha sido bien hecha. Cuando tú vas a Marcos capítulo 6 versículos 3, la Biblia nos dice allí que Jesucristo era un tectón. Diga conmigo, tectón. Está hablando griego, ¿eh? Esa palabra tectón nosotros la hemos traducido como carpintero, pero esa palabra en realidad se traduce mejor como constructor y como alguien que trabaja con piedras. Entonces, cuando uno piensa en Jesucristo, o yo por lo menos cuando pienso en Jesucristo, que la Biblia me dice que Cristo era un tectón, yo puedo asimilar o puedo especular que Cristo sabía de construcción. Y puedo especular que Cristo sabía de lo que era hacer casas, lo que era construir, lo que era trabajar con la madera, con piedras, con barro para pegar las cosas. Y que Cristo tenía quizás la capacidad de construcción. ¿Por qué? Porque hay varias parábolas donde Cristo habla, o varias explicaciones donde te habla de construcción y te habla de hacer cimientos. Y la parábola que vamos a estudiar hoy tiene que ver con construcción, tiene que ver con fundamentos y bases. Y pues yo creo que esta parábola en este contexto tiene que ver con un Jesús que conocía la importancia de un buen fundamento en una casa o en un edificio para que no se cayera en caso de un movimiento. Pero antes de que entremos en la parábola, yo le vengo diciendo a ustedes por las últimas semanas que algo muy importante es el contexto. Diga conmigo contexto. Cuando me refiero a contexto, me refiero en lo que el escenario y la historia detrás de lo que se está diciendo. A eso es lo que me refiero. Y cuando tú vas al texto bíblico en Lucas capítulo 6 versículos 27 al 31, el contexto está muy marcado y te lo voy a explicar. Jesucristo en esos versículos de 27 al 31, Él desafía a sus oyentes a amar a sus enemigos, a bendecir a los que los maldicen,
a orar por los que nos calumnian, a poner la otra mejilla cuando nos bofetean, a darle al que nos pida, y que hagamos con las personas como queramos que ellas hagan con nosotros. Entonces, en el contexto anterior a la parábola, Cristo está hablando de un grupo de personas y está diciéndole que tienes que amar a tus enemigos, que tienes que básicamente darle al que te pida, que pongas la otra mejilla si te bofetean, que seas una persona que ores por aquellos que te calumnien, y no para que Dios los mate, sino para que Dios trate con ellos. Pero cuando sigues moviéndote en Lucas capítulo 6, versículos 32 al 35, Jesucristo confronta a las personas que están escuchándolo y les dice que si nosotros hacemos bien solamente a las personas que nos hacen bien, no somos hijos de Dios. Que si nosotros le hacemos mal a las personas que nos hacen mal, esa no es la obra de un hijo de Dios. Eso es lo que nos dice Jesús, y nos habla del amor verdadero de Dios. Cuando sigues moviéndote en el versículo 36 de Lucas 6, te dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, en el contexto antes de la parábola, Cristo le está diciendo a la gente que lo está escuchando que sean misericordiosos. Y el concepto de misericordia es que las entrañas tuyas son movidas, que lo más íntimo de tu estómago se mueve, que te enfermas en el estómago, y por eso tienes que hacer algo para ayudar a esa persona, porque te has enfermado con lo que has visto y tu corazón es movido con compasión, y esa compasión entonces actúa en base en misericordia. Ese es el concepto que Cristo está diciendo. Luego en Lucas capítulo 6, versículos 36 al 42, Él nos desafió en no juzgar a los demás. Y nos confrontó con que antes de nosotros juzgar a los demás, tenemos que ver la viga o el tronco o el árbol que tenemos en nuestro ojo, si estamos viendo que nuestro hermano tiene una pajita en su ojo. Y déjame hacer una pequeña pausa aquí. Por favor, y te lo voy a decir con todo cariño y con toda ternura, si eres un chismoso, para de hacer eso ya. Si andas hablando de más, no sigas hablando de más. Si andas criticando a la gente, primero mira lo que tienes en tu vida. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque en el Evangelio se ha creado un sistema, y que a lo mejor si tienes mucho tiempo en el Evangelio, tú vas a entender lo que te estoy diciendo, y si no, pues espero que nunca lo comprendas porque lo practiques. Pero nosotros hemos creado un sistema del Evangelio donde nosotros hemos establecido de que yo puedo juzgar y criticar a alguien de manera santa, y que yo de manera santa puedo decir a las personas las cosas porque yo soy santo. Entonces, pues, como yo soy santo, yo hago eso. Cada vez que tú criticas a alguien, lo que tú estás diciendo es que tú eres mejor que ellos, y estás poniendo tu vida como estándar, como nivel. Estás poniendo tu vida como el nivel, y Cristo condena eso. De hecho, Cristo fue muy fuerte cuando habló esas palabras. Cuando te sigues moviendo en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, entonces Jesús se enfoca en que demos frutos. Y dice literalmente que el que da frutos va a ser conocido por sus frutos. Entonces tú vas a encontrar que hay un contexto muy marcado: ama a tu prójimo, perdona, sé misericordioso, trata con las personas donde tienes que tratar, da fruto, no estés juzgando a las personas, no estés hablando de más, no estés criticando lo que no tienes que criticar, no te metas en lo que no es tu problema, no pongas la otra mejilla, pon la otra mejilla si alguien te bofetea, da si te piden, oran por los que te calumnian. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces, después que Él dice eso, cuenta la parábola. Ahora vamos a entrar en la parábola. Lucas capítulo 6, versículos 46 y 49, la parábola hasta el versículo 49. Pero esta parábola también se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Esta parábola se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mira lo que comienza Jesús diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces comienza Jesucristo con una queja muy marcada. Y le dice a las personas que están escuchándolo: ustedes me dicen Señor, Señor. Era muy común en el sistema griego que repetir algo dos veces hacía énfasis. Entonces, si ellos dicen Señor, Señor, es un énfasis. Están diciendo, tú eres nuestro Señor. Ahora, hoy en día
todo el mundo aquí que es un hombre y pasa ya los 30 años o 20 y pico de años y está casado, lo llaman Señor. Porque cualquier persona que tiene familia, que tiene hogar, que trabaja, que es una persona que es hombre hecho derecho, nosotros llamamos Señor. En la época de Jesucristo la gente no le llamaban Señor como nosotros llamamos Señor a las personas. En la época de Jesucristo un Señor era una persona que tenía dominio, que tenía autoridad, que mandaba, que lo que Él decía las personas lo tenían como ley. Entonces, Cristo está diciéndole a ellos, si ustedes piensan que yo tengo dominio sobre sus vidas, que yo tengo autoridad sobre sus vidas, que lo que yo digo es una ley para ustedes, y ustedes piensan de que yo realmente soy el Señor que ustedes me están diciendo, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Y aquí es donde las cosas uno tiene que entenderlas, porque es muy fácil hablar. De hecho, yo me puedo parar aquí y hablarte a ti todo lo que tú tienes que hacer, y después voltearme y hacer todo lo contrario que te estoy diciendo. Es muy fácil hablar. Cualquiera habla. El problema es que no cualquiera practica. Cualquiera habla, pero no cualquiera hace. Entonces Cristo nos dice a nosotros, o le dice a las personas que están escuchándolo, después que le dijo que amaran a su prójimo, que perdonaran, que fueran misericordiosos, que no juzgaran, que no criticaran. Después que dijo todas esas cosas, Cristo dice, si tú me llamas Señor, ¿por qué no haces lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no haces caso a lo que estoy diciéndote? Después siguió en el versículo 47 de Lucas 6. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, para Jesucristo, si yo lo llamo al Señor y yo digo que Él es mi Señor y yo lo proclamo mi Señor, Él dice que yo oigo sus palabras y las hago. Entonces la evidencia de que yo sigo a Jesucristo es que yo escucho la palabra de Jesús y yo las hago, las cumplo. Por eso es que al principio, antes de decir la parábola, dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque el fruto no está en lo que yo digo, el fruto está en lo que yo hago. Lo que yo digo acompaña lo que yo hago. Y Cristo le está diciendo a las personas que si nosotros realmente pensamos que Él es nuestro Señor, tenemos que seguir lo que Él nos dice. Igualmente dice que el hombre o la persona que fundamenta su vida en la palabra, en la roca, te dice que cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca. Es decir, hizo una fundación profunda. Hizo una fundación profunda. Porque las fundaciones profundas que llegan a la parte rocosa, cuando la tierra empieza a temblar, tiene más capacidad de aguante. Si la fundación es superficial, cuando la tierra empieza a temblar, o cuando venga un viento fuerte, o cuando venga una tempestad, o cuando venga algo, la fundación se puede dañar y la casa se puede caer y todos los que están adentro pueden morir. Por eso es que una fundación sólida es tan importante. Y Cristo dice que cuando vengan las tormentas, cuando vengan los conflictos, cuando vengan los problemas, si la fundación es sólida, no va a pasar nada. Entonces, esta parte de las tormentas o del viento o de la circunstancia se refiere a la vida. Y tremenda explicación está dando Jesucristo con una fundación de una casa. Porque, ¿cuántos de ustedes están pasando por una tormenta ahorita? No levantes la mano, tú lo sabes. Pero ¿cuántos de ustedes están pasando por una tormenta espiritual, emocional, familiar, económica, migratoria? ¿Cuántos de ustedes pasaron por una tormenta el año pasado? ¿Cuántos de ustedes pasaron una tormenta los últimos 5 años? Una tormenta que pensaron que iba a tumbar su vida. Y si tú no has pasado por tormenta, no te preocupes, que al final de este año te llega una. Y si no, para el próximo. Garantizado. Pastor, ¿qué le pasa? ¿Por qué usted me dice eso? Porque es la verdad. Porque así es la vida humana. En la vida humana siempre hay tormentas. Jesús está diciendo, no que las tormentas no van a venir, sino que para estar sólido ante las tormentas, la casa tiene que estar bien fundamentada. Y la casa es tu vida. La casa es donde tú te mueves, tu relación, es quien tú eres en Cristo. O mejor dicho, quién es Cristo en ti. Y lo que te está diciendo aquí claramente es que la persona que fundamenta
en las palabras que él dice, cava profundo y entra hasta la roca, y en esa roca tiene su firmamento. Ahora, eso es lo que dice Lucas. Mira lo que dice Mateo ahora sobre la misma historia, la misma parábola. Mateo 7, versículos 24 al 27, que se encuentra también en Lucas 6. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ahora Mateo dice que el que sigue a Jesucristo es una persona prudente, quiere decir una persona que no es necia, una persona que es sabia, una persona que planifica, una persona que ha pensado en lo que tiene que hacer. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces Mateo dice que toda persona que dice a Jesucristo Señor y sigue sus palabras y vive para Él es prudente, es decir, es sabia. Te dice que toda persona que teme a Dios y que guarda sus mandamientos y que ama a su prójimo, que ora por los que los calumnian, que no anda criticando a la gente innecesariamente, que no anda chismoseando, que anda dando frutos, que dicen que escucha la palabra de Dios y la hace, que da cuando le piden, que es una persona que perdona a sus enemigos, que pone la otra mejilla, te dice que es prudente. Eso le está diciendo Jesucristo. Ahora, el asunto está en que a nosotros se nos ha dado fundamento muy interesante en nuestra forma de vivir. Y eso es lo que Cristo está diciendo, está tratando los fundamentos y te habla de prudencia. Y Mateo te dice, te habla de lluvia y que vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Mira, una enfermedad repentina que tú no puedes controlar y que los médicos te dicen que te puedes morir, es un viento fuerte. Es una inundación. Un problema matrimonial es una inundación. Un problema migratorio es una migración. Perder tu trabajo, que te boten del trabajo después de 20 años trabajando ahí y que te dejen como si nada, eso es una inundación, eso es un viento fuerte. Un hijo que empieza a hacer lo que no tiene que hacer, eso es una inundación. Un problema emocional que te cuesta controlarte, es una inundación. Una guerra externa o una crisis económica a nivel nacional es una inundación. Una crisis política en un país que aunque no te esté pasando a ti, te afecta a ti y a todo el mundo, eso es una inundación. Y Cristo está diciendo que la persona prudente vive su vida basando su fundamento en Él. Y que hace lo que la Biblia te dice. Y te hace poner otra mejilla, y te hace perdonar, y te frena de hablar de más y de criticar. Y antes de criticar a otro, te examinas a ti mismo. Y te dice que das cuando te piden. Y te dice que hay frutos marcados en ti, que son producto de un fundamento en Él. Entonces, para Jesucristo, esto es seguir su palabra. Entonces, déjame decirte la idea principal que yo quiero que tú te lleves hoy. Si tú te vas de aquí hoy y no te acuerdas de nada, por favor acuérdate de esto. Esta es la idea. La palabra de Jesús es nuestra fundación firme contra las tempestades. Esa es la idea. La palabra de Jesús es la fundación firme contra las tempestades. Entonces, la idea es que nuestra casa son nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra relación con Dios en nuestras vidas. Y a todo el mundo, como te dije, hay tempestades. El asunto es que a nosotros se nos ha enseñado una fundación. Y esa fundación que se nos ha enseñado tiene ciertas cosas. Te doy un ejemplo. Mi abuelita me enseñó a mí que el que golpeaba primero ganaba siempre la pelea. Es una fundación. Y me enseñó también que el que golpeaba primero y después cuando la persona está en el piso pateaba primero, nadie le pegaba. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando yo llegaba a una situación con un problema con otro muchacho, yo me acercaba para golpear primero. Porque era la fundación que se me dio. Y se me enseñó inconscientemente mi abuelita de que los golpes se arreglan las cosas. Ahora, tú dices, pastor, usted sí es malo. Hombre, si tú eres igualito también. No me mires a mí como que soy el único que sé eso. Tú quizás hasta golpeabas 3 golpes y yo nada más tiraba 1. El asunto es que a nosotros se nos dieron fundamentos. Especialmente nosotros los latinos se nos ha enseñado a ser trucha, a ser vivos, a volar. Si tú no me crees, agarra a un niño latino y compáralo con un niño anglosajón. Los otros que son iguales a los latinos son los afroamericanos.
y los hijos de inmigrantes. Compara a un afroamericano con un niño anglosajón en su viveza. Y tú vas a ver que los niños que vienen de familias migrantes, los niños que son de segunda generación, que los padres andan trabajando duro, que están pasando por situaciones difíciles, se nos ha enseñado a volar. Se nos ha enseñado a ser súper sagaces. Y se nos ha enseñado a sacarle la vuelta a todo y a sacarle provecho a todo. Y se nos ha enseñado a sobrevivir. Entonces, el fundamento que a nosotros se nos ha enseñado en muchas ocasiones era: el que te la hace, te la paga. Fíjense que yo no lo dije, ustedes lo dijeron. El fundamento que a nosotros se nos ha enseñado en muchas ocasiones es ojo por ojo. Otra vez, yo no lo dije, ustedes lo dijeron. El fundamento que a nosotros se nos ha enseñado es que tú tienes que ser fuerte y tienes que siempre ganar. La semana pasada yo les hablaba a ustedes sobre la parábola donde Cristo decía que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque el fundamento que nosotros se nos ha dado es un fundamento donde yo gano la fuerza, yo gano los golpes, yo gano porque soy trucha, porque vuelo, porque soy sagaz, porque soy astuto. Yo gano porque me doy cuenta que a este le puedo sacar provecho y le voy a sacar provecho. Déjame decirte que si ese es el fundamento que tú tienes, cuando las tormentas vengan, tu casa se va a caer. Porque tu casa no está basada bajo la enseñanza bíblica de amar a tu enemigo, de tener misericordia, de no criticar, de poner la otra mejilla y de dar frutos. Sino que tu casa está fundamentada en la sobrevivencia en un mundo que te forza a sobrevivir. El problema es que ese fundamento no arregla problemas matrimoniales, no arregla problemas con hijos, no arregla problemas emocionales, no arregla problemas sentimentales, no arregla problemas migratorios, no arregla problemas de trabajo. Al contrario, los pone peor. Pero el fundamento de Jesús de amar a Dios por encima de todas las cosas, recibir el sacrificio de Jesús en tu vida y amar a tu prójimo como Cristo amó a su enemigo en la cruz de Calvario. Porque no es que Cristo habló simplemente, Cristo habló y lo enseñó, lo practicó. Porque en la cruz de Calvario, cuando Cristo estaba siendo crucificado, a los que le estaban clavando los clavos, por los cuales había pecado y él estaba muriendo por ellos, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el fundamento de pedir perdón, de cubrir, es un fundamento practicado por Jesús en la cruz de Calvario. Es un fundamento practicado por Jesús cuando fue acusado, cuando fue bofeteado. Cuando a Cristo lo bofetearon, él puso la otra mejilla. Entonces, Cristo me está diciendo a mí que yo vea su forma de vivir y que yo fundamente mi vida en lo que él me está enseñando. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, si yo tengo enemigos, si yo odio, si yo ando criticando a las personas, mi corazón se enferma. De antemano te lo digo. Cada vez que yo trato con una persona que todo lo critica, yo me doy cuenta que hay un problema. El corazón se ha enfermado. Cada vez que yo trato con una persona que tiene enemigos y odia a las personas, y no lo digo por ellos, lo digo porque a mí me ha pasado. Yo sé lo que es detestar a una persona. ¿Tú no? ¿Yo soy el único que ha detestado a una persona una vez? Yo sé lo que es estar encerrado en una situación donde piensas día y noche en el mal que esa persona te ha hecho y no puedes dormir. Yo sé lo que es pasar madrugadas enteras con un problema montado encima emocionalmente porque yo no he podido perdonar. Pero si yo aprendo lo que es misericordia y lo que es amar a mi prójimo, entonces yo a la larga voy a aprender a perdonar. Y mi corazón va a poder moverse en libertad. Porque cuando yo perdono algo, mi corazón queda libre del peso de lo que ha ocurrido. Entonces, Cristo me dice a mí que hay un fundamento que va más allá de la inundación. Y ese fundamento trata conmigo. Te lo vuelvo a decir, Lucas capítulo 6, 27 al 31, amar a nuestros enemigos. Lucas capítulo 6, versículo 32 al 36, hacer el bien a los que nos hacen mal en la misericordia de Dios. Lucas 6, 37 al 42, no juzgar a los demás. Lucas 6, 43 al 45, dar frutos. Entonces, todas estas cosas las dijo Jesús. Pero como yo te dije que teníamos que tener contexto, vamos a regresar un poquito al principio, ¿les parece? Porque te dije lo que dijo, pero ahora ¿a quién se lo dijo?
Vamos a ver a quién se lo dijo y por qué se lo dijo. Vamos a Lucas capítulo 17, Lucas 6, versículos 17 al 19. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, Jesucristo estaba en un sitio, bajó una llanura, y lo siguieron gente de Judea y de Jerusalén. Eso era la región donde estaba la meca teológica. Ahí estaban los fariseos, los líderes religiosos de Israel. Ahí estaban los saduceos, líderes religiosos de Israel. Ahí estaban los escribas, líderes religiosos de Israel. Y aparte eran líderes legales también, porque los fariseos eran jueces normalmente dentro de la ley. Y también lo siguió la gente de Sidón y de Tiro. ¿Qué era Sidón y Tiro? Sidón y Tiro era una región pagana que hoy en día sería el país del Líbano. Estaría en lo que está en borde con el país del Líbano. Y sabemos que es una región donde había mucho paganismo, había mucha idolatría. Entonces, tú tienes a dos grupos de personas que están siguiendo a Jesucristo. ¿Por qué lo están siguiendo? Por las sanidades, porque el poder fluía, porque Él estaba echando fuera demonios. Por eso la gente lo seguía. La gente quería el beneficio de estar con Jesús. Y Cristo empieza a enseñarles a ellos que lo más importante es cómo amas a tu prójimo. Entonces, se lo enseña a unas personas que son paganas de Sidón y Tiro, y se lo enseña a unas personas que en teoría deberían ser ultra religiosas y llenas de Dios, que eran las personas que eran enseñadas por los fariseos. Y Cristo te empieza a enseñar la misma enseñanza para los que son supuestamente de Dios y los que supuestamente no son de Dios. Y no es una enseñanza basada en ese concepto rarongo que se maneja hoy en día, amor es amor. No, no es eso. Es el amor basado en la cruz del Calvario. Eso es lo que Cristo está diciendo. Es el amor basado en que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que está hablando Jesús. Eso no está hablando de amor es amor, no. Está diciendo el amor de Dios, el amor que perdona, el amor que restaura, el amor que me lleva a mí a amar, el amor que me lleva a mí a reflexionar, el amor que me lleva a mí a tratar con mis enemigos y poner la otra mejilla, el amor que me lleva a mí a tratar los problemas de una forma distinta. Eso está hablando Jesús. Pero Cristo está hablándole a las personas de Tiro y de Sidón. Pero también está hablando a la gente de Judea y de Jerusalén. Y la gente de Judea y Jerusalén seguían a los fariseos y seguían a los escribas y seguían a los saduceos, a los líderes religiosos. Y la interpretación que los líderes religiosos le daban a lo que Cristo estaba diciendo era totalmente distinto. Los líderes religiosos enseñaban ojo por ojo, diente por diente. Jesucristo se lo dijo varias veces. Los líderes religiosos enseñaban a vivir una vida religiosa legalista, donde más importante que la gente era la ley. Y Cristo no practicaba eso. Los líderes religiosos practicaban usurería. La Biblia te dice que Cristo le dijo a los fariseos: hay de ustedes que roban a las viudas. Cristo se lo dijo. Cristo llamaba a los fariseos generación de víboras, sepulcros blanqueados. Entonces, la interpretación bíblica de los fariseos y los religiosos que la gente de Judea y de estos lugares recibían no era igual a la interpretación bíblica que Cristo estaba dando, sino que la interpretación de Cristo iba en contra de lo que ellos llevaban. El conflicto está en que nosotros tenemos fundamentos en nuestras vidas. Y estas enseñanzas que nos han enseñado nuestros abuelos, que nos han enseñado la inmigración te enseña. La migración te enseña a vivir. Y eso te crea fundamentos. Y poco a poco tu vida empieza a fundamentarse en lo que te decían tus padres, tus abuelos, en lo que la migración te ha dicho, en las crisis, en los problemas, en los fracasos matrimoniales, en los fracasos familiares, en los fracasos en el trabajo. Y tú empiezas a fundamentar tu vida a veces en dolor. Muchas personas aquí tienen su vida fundamentada en dolor. De hecho, tú tienes tanto dolor, pero tanto dolor que te cuesta perdonar. Muchas personas aquí tienen su vida fundamentada en el dinero. Y por más que la fundamentes, tienes un vacío grande, porque el dinero no llena el vacío. Muchas personas aquí tienen fundamentadas sus vidas en el qué dirán. ¿Te importa tanto lo que la gente piensa de ti?
Pero tanto que no puedes ni vivir tranquilo. Muchos tienen fundamentado sus vidas en una religión. Y te lo digo de antemano, Cristo no es una religión, Cristo es una vivencia. Y piensas que porque tú te bautizaste, ya eres salvo. Y piensas que porque te llamas cristiano, ya tienes todo resuelto. Pero no hay vivencia. Tu fundamento es religiosidad y tradición. Muchas personas han fundamentado su vida en su familia solamente. Y eso no es malo, que fundamentes tu vida en tu familia. Pero tu fundamento antes que tu familia tiene que ser Dios. Muchos han fundamentado en su egocentrismo, en su fuerza, en su fortaleza. Muchos hombres hemos fundamentado nuestra vida en nuestra hombría. A mí nadie me trata así, a mí nadie me dice nada, yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr. El problema con esto es que cuando la tormenta viene, ninguno de esos fundamentos puede aguantar el golpe del viento. Solamente Cristo Jesús como base te ayuda a aguantar la tormenta y a resistir la tormenta. Es solamente Jesús como base y como fundamento el que te ayuda a ti a vivir en la presencia de Dios cuando el tiempo viene. Mira, el apóstol Pedro estaba cuando Cristo estaba diciendo esa historia. Y cuando tú vas a Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro está preso junto con el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 3 había un hombre cojo, paralítico, y entonces cuando ellos caminaron hacia el templo lo vieron y el hombre llegó y le dijo: hey, dame dinero. Y Pedro le dijo y Juan le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, más lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Y el hombre quedó sano. Los líderes religiosos buscaron a Pedro y a Juan y los metieron presos. Y les empezaron a decir: porque ustedes andan haciendo señales en el nombre de Jesús, porque ustedes están haciendo esto. Y ellos sabían que ellos tienen que estar fundamentados en Dios. Porque cuando una persecución viene a la iglesia, si tú no estás fundamentado en Dios, se te cae la casa. Y lo que ocurrió fue entonces que Pedro, en Hechos capítulo 4, versículos 10 al 13, el mismo Pedro que estuvo presente cuando Cristo habló la parábola de la roca, y que el hombre que fundamentaba su casa en la roca cavaba hondo y establecía su casa, les dijo esto a los líderes religiosos, los mismos que le enseñaban a las personas que fueron a buscar a Cristo en Lucas 6. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, porque este hombre está en vuestra presencia sano. Oiga lo que dice Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra de fundamento. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Pedro se para ante el concilio después que los han metido presos y les dice: ustedes edificaron una religión, ustedes edificaron una doctrina, pero su fundamento no era el Hijo de Dios. Ustedes desecharon a Cristo y Cristo es la piedra de la base de la casa. Y ustedes pensaron que esa piedra no servía, la botaron, la crucificaron, la mataron. Pero Dios ha hecho a Jesús el fundamento de su casa. Es lo que Pedro está diciendo. Y entonces, cuando Pedro dice eso, tengo que entender que Cristo te habló de un segunda persona en Lucas. Regresando a la parábola, cuando tú lees la parábola de Jesús, tú vas a encontrar que Cristo te habló de un segundo tipo de persona en Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 49. Mira lo que dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En Mateo capítulo 7, versículo 26, mira lo que dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces Pedro le está diciendo a los líderes religiosos que ellos desecharon a Jesucristo. Y en Lucas capítulo 6 te dice a ti que cualquiera que no sigue la palabra de Jesucristo es un necio. Y Pedro está diciendo eso a ellos.
Y Pedro está diciendo a ellos, ustedes desecharon a Jesucristo, pero Cristo dijo que el que lo desechara a él y no lo siguiera a él era imprudente y que su casa se iba a caer. Mira, el evangelio no te promete a ti que tú no vas a pasar por crisis. Al contrario, la vida del cristiano te dice que tiene que pasar por muchas crisis. La Biblia te lo dice, clarito te lo dice. Te lo dice en muchos versículos bíblicos, no solamente en uno. Lo que el fundamento de la palabra de Dios hace es que no permite que la casa se caiga. Y que cuando la crisis está golpeando duro, como la casa está fundada en la roca que es Jesucristo, el viento sopla, el viento golpea, pero la casa no se cae. Porque Cristo es el que es la fundación de tu vida. Y esto para mí es importante porque muchos cristianos son cristianos fundamentalistas. Y el cristianismo fundamentalismo, de antemano te lo digo, yo no estoy de acuerdo con el cristianismo fundamentalista. Porque el cristianismo fundamentalista para mí es un cristianismo legalista y religioso. Porque en mi opinión, después de estudiar mucho el cristianismo fundamentalista, aunque te dice que el fundamento es la Biblia, mi opinión y mi estudio me dice que el fundamento del cristianismo fundamentalista no es la Biblia, sino la interpretación que ellos hacen de la Biblia. Y en el momento que se descubre algo nuevo, o el momento que pasa algo contrario a la interpretación que ellos tenían, la tormenta golpea la casa y se les cae la casa. Mira, yo tuve un encuentro con Cristo en el cual me convertí a Jesucristo. Yo estaba en un carro, fue una especie de accidente que ocurrió y Dios hizo un milagro. No lo voy a contar ahorita porque es muy largo, pero Dios hizo un milagro. A mí no me importa lo que pase en el mundo por ese día. Porque ese día yo tuve un encuentro con Cristo que va más allá de cualquier fundamento que una persona pueda decirme. Ese encuentro con Cristo me dejó saber a mí que el cielo puede pasar, que el mar puede acabarse, que puede haber guerra, que puede haber crisis, pero que Dios siempre me tiene a mí en sus manos. Porque Él me ha invitado a hacerlo a Él el fundamento de mi vida. Entonces, uno tiene que entender que el evangelio es una vivencia que sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa toda crisis y sobrepasa todo problema. Y que el evangelio a veces parece que fuera un fracaso. Porque cuando Cristo estaba siendo crucificado, todo el mundo pensó que Cristo estaba siendo fracasado. Al punto que sus discípulos se fueron y lo abandonaron. Y hasta aquí llegó, lo mataron, se acabó. La gente lo maldecía y la gente decía, es maldito, porque el Antiguo Testamento te decía que todo aquel que era colgado de una madera era maldito por Dios. Entonces todo el mundo que vio a Jesucristo ahí en esa cruz dijo, este tipo es maldito, este tipo fue colgado, este tipo es un fracasado. Pero la victoria de Cristo no está basada en el viento, en la tempestad, porque Él ya venció la tempestad de la muerte, ya Él venció el viento del pecado que nos sopla. Y Cristo Jesús en esa cruz dio un fundamento de vida. ¿Sabes cuál es el fundamento? Que su sangre preciosa nos cubre, que el Espíritu Santo entra en tu corazón, que transforma ese hombre viejo, esa mujer vieja, y que hace una nueva persona en ti, que empiezas a vivir de una forma distinta, que ahora estás amando a la gente que te costaba amar. Y ese fundamento es la victoria de la cruz. Por eso es que yo te invito a que nosotros tenemos que amar con la ternura de la cruz de Jesús. Y lo que te quiero decir es que Pedro siguió hablando sobre el fundamento. Cuando tú llegas a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, mira lo que dice Pedro. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recuérdate que en Hechos capítulo 4 Él les dijo a los fariseos que Jesucristo era la piedra viva. Pasaron años después de eso. Ya Pedro estaba predicando y ahora está diciendo a la iglesia que nosotros tenemos que fundamentarnos en la piedra que es Jesús. Yo quiero hoy decirte algo. Si tú te vas de aquí hoy y tú no estás fundado en Jesús, si no es tu relación con Cristo, en la cruz del Calvario, en la resurrección de la muerte de Jesús y en la resurrección que Cristo te ha prometido a ti y en la segunda venida de Cristo, tu fundamento está débil.
Tú tienes que entender que el fundamento es Jesús. Por eso Pedro le dice a todo el que fundamente su vida en Jesucristo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido. Ese es el que se fundamenta en la roca que es Jesús. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, te voy a hacer una pregunta hoy y quiero que respondas esto en tu corazón. ¿Sobre qué fundación has edificado tu casa? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Sobre qué fundación tú has edificado tu casa? ¿Odio? ¿Dinero? ¿Orgullo? ¿El qué dirán? ¿Ahorros? ¿Inversiones? ¿Prosperidad? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿Un país? ¿Un presidente? ¿Un partido político? ¿Un equipo deportivo? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Porque dependiendo de donde tu vida esté fundamentada, cuando la tormenta venga, así va a ser afectada tu vida. La segunda cosa que tengo que hacerme la pregunta es, ¿cómo fundamentamos nuestra casa sobre la roca? Te lo voy a resumir. Número 1, acércate a Jesús como tu Señor. Tú tienes que acercarte a Jesucristo como tu Señor. Tú tienes que reconocerlo a Él como tu Señor. Número 2, escucha sus palabras. En el hebreo hay una palabra que es akouo. En el griego, akouo. Akouo significa escuchar, oír. Pero akouo, cuando yo digo akouo, también significa, es un sinónimo que puede ser utilizado como que escucho y obedezco. Entonces yo te digo a ti hoy, escucha las palabras de Jesús. Fue la palabra que Cristo usó para decir que oyéramos su palabra. Escucha las palabras de Jesús y obedece. Número 3, obedece sus palabras. No hables el evangelio, vive el evangelio. Número 4, da frutos de que tú eres siervo de Dios. Por tus frutos la gente va a saber quién tú eres, aunque estés en una tormenta. Porque los frutos se mantienen entre las tormentas. Número 5, no juzgues a los demás. Mira primero lo que tienes en tu vida antes de juzgar a los demás. Número 6, haz bien a los que te hacen mal. En el amor de la cruz de Cristo. Número 7, ama a tus enemigos y vive una vida llena de misericordia. La misericordia de Dios. Entonces, yo quiero que tú y yo comprendamos que Cristo Jesús es el fundamento sobre toda vida. Tú puedes venir a una iglesia toda tu vida, pero si tú no tienes tu base en Cristo, cuando la tormenta venga, vas a ser golpeado. Muchas personas que han pasado por momentos de fracaso, momentos difíciles, entran en crisis. Déjame leerte lo que dice el salmista en el Salmo 62. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces yo quiero invitarte hoy a que si tú no has fundamentado tu vida en Cristo Jesús, que hoy tú la fundamentes. Te hice la pregunta, ¿en quién habías fundamentado tu vida? Si tú no has fundamentado tu vida en Cristo Jesús, yo quiero invitarte hoy a que tú tomes la decisión de fundamentar quién tú eres en Jesús. Iglesia, te invito a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente. Y quiero invitarte ahora a que comprendamos de que en esa cruz Cristo nos dio todo lo que necesitábamos para construir nuestras casas. Que en la resurrección de la muerte Cristo nos dio todo lo que necesitábamos para construir nuestra casa. Que en su segunda venida Cristo nos dio todo lo que necesitamos para construir esa casa. Yo quiero invitarte hoy, si tú estás aquí y tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, a que tomes la mejor decisión de tu vida, a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, si tú quieres recibir a Jesucristo, inclina tu cabeza, iglesia, inclina tu cabeza, cierre sus ojos, por favor, si puedes hacerlo. Y te invito a que si tú quieres recibir a Jesucristo como Salvador, hagas esta oración conmigo hoy. Esta oración es una oración que no es mágica, es una oración de fe, donde ya tu corazón ha reconocido que Jesucristo es el Señor y tú quieres darle a Él tu vida. Así que ora conmigo. Padre, perdona mis pecados, límpiame en la sangre preciosa de Jesús, que la derramó en esa cruz por mí. Lléname de tu Espíritu Santo. Y hoy, Jesús, te proclamo mi Salvador y mi Señor. Gracias, porque tú eres Dios precioso, soberano. Lléname, restáurame. Y hoy, Señor, te recibo como mi Salvador.
En el nombre de Jesús. Amén.